Bueno, pues venga, vamos a hacer el análisis de la semana, si os parece. Una semana en la que hemos tenido salidas de datos de tipos de interés de al menos dos bancos centrales, y la semana que viene lo gordo, ¿no? Para algunos analistas esta semana ha sido más de transición, pero lo cierto es que algunos índices como el SP500 podemos dar por confirmado ya la rotura del 4200, ¿no? Y de que están siguiendo la estela de la bolsa europea en su momento, del Nasdaq, etcétera, ¿no? Y también estamos viendo como el Russell también ha roto ese rango de acumulación en el que estaba, ¿no? Entonces, para algunos analistas este periodo, esta semana ha sido un poco de transición a la espera de qué es lo que va a ocurrir la semana que viene, pero lo que estamos percibiendo ya es una consolidación de un sentimiento de que lo peor ha pasado ya. No que no vayan a venir datos económicos peores, sino que lo que parece es que esos datos económicos, aunque vayan a ser de recesión, no van a ser suficientemente preocupantes en primera instancia. Las empresas que cotizan siguen ganando dinero, los sectores se están recuperando, la inflación se está recuperando, bajando a niveles más aceptables, todavía evidentemente en niveles demasiado altos. La industria europea, sí que los análisis de sentimiento están trasladando que están preocupados, ¿vale? La americana también, pero no tanto. En cambio, el sector servicios, tanto en Europa como en Estados Unidos, está optimista. Y el dinero toma posiciones con antelación. El dinero no espera la confirmación de que se ha acabado la crisis para invertir, porque entonces ya comprarías caro, sino que descuentas la información que tienes en ese momento y es, oye, puede que vayamos a una recesión, pero esta recesión va a ser en un entorno de empleo muy, muy, muy fuerte, de pleno empleo en Estados Unidos y en Europa, y por lo tanto parece que hay margen, hay un amortiguador potente ahí que puede llevar a aguantar bien tranquilamente 2 trimestres consecutivos negativos en el PIB. ¿Entendéis? Entonces, eso está trasladando cierto optimismo a los mercados y por eso estamos viendo nuevas tendencias que no estábamos viendo, ¿no? Entonces, vamos a verlo en los gráficos, vamos a ver también calendario de noticias de esta semana, las noticias más relevantes de esta semana. Salida de tipos de interés en Australia, se esperaba que se mantuviera en el 3,85 y en cambio ha sorprendido al mercado con una subida inesperada. Se esperaba que se hubiera quedado ahí en pausa, no ha habido pausa, ha habido subida y por lo tanto cierta volatilidad en ese momento. En Canadá también salida de tipos de interés, también se esperaba pausa y que se quedaran en el 4,50 y han subido 25 puntos básicos, ha sorprendido, ¿vale? Y un dato que en mi opinión ha generado en el día de hoy un cierto cambio de sentimiento, ya veremos si va a durar mucho, en el dólar. Y es el siguiente, un dato de solicitudes de desempleo, este dato es semanal, sale todas las semanas, son las solicitudes de desempleo en Estados Unidos. Y ha habido una nueva punta de 260.000, de más de 260.000 peticiones. ¿Vale? Entonces, fijaos, empleo, niveles de desempleo bajos y de repente, ¡pum!, empieza a aumentar, empieza a aumentar. Es decir, el empleo en Estados Unidos se está deteriorando poco a poco. Todavía están niveles fuertes, tal y como vimos el viernes de la semana pasada, los datos de empleo en Estados Unidos todavía están suficientemente fuertes, pero empieza a haber señales de que las medidas de endurecimiento de política monetaria, subida de tipos de interés, de drenaje de la liquidez del sistema, sí está generando, sí está afectando algo al desempleo. Y esto, que es malo desde el punto de vista humano y personal, al final es lo que está buscando las políticas que se están tomando.
se está empezando a apreciar que el empleo se deteriora y por lo tanto eso va a generar tensiones a la baja en la inflación. Que la inflación no se dispare tanto, que la inflación se controle mejor vía costes laborales. ¿Vale? ¿Qué ha provocado esto? Pues si nos vamos un momentito al gráfico del dólar, el dólar index, fijaos qué cambio de sentimiento tan brusco en una sola vela de un día hemos tenido en el dólar. Habíamos tenido un rebote desde esta parte baja del rango aquí, se había quedado parado y de golpe, ¡pum!, parece que quiere marcar el final de este movimiento alcista del dólar, ¿no? Vengo avisando de que estamos en un momento en el que nos vamos a encontrar el euro y el dólar oscilando, ¿vale? En unas áreas de equilibrio, en unos rangos más o menos amplios, unas veces más amplios, otras veces menos amplios. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en el que no hay una tendencia clara, suficientemente divergente entre ambas economías, pero sí que hay pequeños momentos en los que se apuesta más por aquí o se apuesta más por allá. Se apuesta más por aquí, es como un partido de tenis, ¿no? Que la bola va, un partido de frontón, va rebotando, ¿no? Ahora dólar fuerte, ahora dólar débil, ahora dólar fuerte, ahora dólar débil. En términos relativos, dólar fuerte, dólar débil, ¿vale? Entonces, esto va a seguir ocurriendo, esos movimientos de idas y venidas. Por el momento no vamos a tener tendencias de largo plazo en el euro y en el euro dólar y en el dólar index, ¿no? Ni en la libra dólar. Pero sí vamos a tener este tipo de movimientos en rango que pueden ser útiles para otro tipo de trading o para intradías. Mientras haya cierta volatilidad y cierto recorrido, pues puede ser favorable. Estamos viendo también a lo largo de esta semana como indicadores de sentimiento de mercados financieros están yéndose a la zona más de euforia, ¿no? Estamos viendo un VIX bajo, vamos a verlo por aquí, tengo también el VIX, dejadme que os lo busque un momentito, a ver, aquí está, estamos viendo como el VIX está, aquí lo veis, en niveles muy bajos, ¿vale? Entonces, fijaos, sigue desplomándose el VIX, ¿vale? Al VIX se le considera una especie de indicador del miedo, ¿vale? De tal manera que cuando está alto hay miedo. Fijaos cómo en el COVID se nos fue para arriba, miedo, y en los periodos de tranquilidad o de menos miedo, más confianza, se va para abajo. Entonces esto lo que nos está indicando es una caída en la volatilidad implícita, es decir, en la volatilidad que descuentan los agentes financieros, los agentes del mercado, los inversores, los traders, descuentan menos volatilidad porque descuentan más tranquilidad, más confianza. ¿Vale? Entonces, se empieza a percibir eso, a pesar de que algunos medios de comunicación, por mantener sus audiencias, siguen hablando que viene la recesión, el mercado nos está trasladando, puede que venga la recesión desde un punto de vista técnico, de varios trimestres consecutivos, o con crecimiento cero o con crecimiento negativo, pero en los mercados financieros ya se ha descontado y ya se están tomando posiciones para el siguiente ciclo financiero, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos la semana que viene? La semana que viene tenemos varias citas muy, muy importantes, ¿vale? La semana que viene va a ser una semana de momentos en los que puede haber bastante volatilidad. ¿Por qué? Fijaos, tenemos por un lado el martes salida del IPC en Estados Unidos, ¿vale? Cualquier dato que sorprenda en ese sentido puede provocar volatilidad. Vamos a tener también la inflación subyacente el martes en Estados Unidos, ¿vale? Luego tenemos el miércoles otro dato de inflación en Estados Unidos, el PPI, ¿vale? Tanto el core, el subyacente, como el general. Pero es que por la tarde del miércoles, vamos a tener la salida de tipos de la Fed y al día siguiente la salida de tipos del Banco Central Europeo. Que no me caben los dos aquí, pero aquí tenemos el del Banco Central Europeo y aquí tenemos el de la Fed, ¿vale? Entonces, fijaos, ¿qué está descontando el mercado? El mercado está descontando
que los tipos, que va a hacer una pausa la Fed. Ha habido declaraciones a este respecto de algunos responsables, ¿vale? Diciendo que es el momento de, ahora que se empieza a notar que el desempleo empieza a empeorar, que la inflación empieza a estar un poquito más controlada, que es momento de andar con prudencia y por el momento parar, ¿no? Esto es lo que está contando el mercado. Pero, como siempre, puede haber alguna sorpresa. Esa sorpresa podría provocar volatilidad, o puede que no haya sorpresa en el dato, pero sí en las declaraciones, ¿vale?, del presidente de la Fed. Entonces, esas declaraciones a veces llevan interpretaciones o segundas interpretaciones o malinterpretaciones que pueden provocar volatilidad y cambios en los sentimientos. Si por un casual se empieza a percibir que estamos en la parte alta de la subida de tipos y que no va a haber más subida de tipos y que probablemente empiecen a bajar después del verano, los mercados van a tomarlo con euforia. ¿Vale? Lo tomarían con euforia. Y al revés, si por el contrario nos trasladan que cuidado que todavía quedan subidas de tipos, el mercado puede reaccionar negativamente. Reacciones de corto plazo, ojo, ¿vale? El mercado es muy melodramático, es muy emocional, muy melodramático, actúa de forma muy exagerada, ¿no? Entonces, pequeñas cosas es como que ¡ay!, enseguida se ofende, o al revés, enseguida se muestra eufórico, ¿no? Normalmente son reacciones de corto plazo, ¿vale? ¿Y el Banco Central Europeo? Pues al día siguiente, a las 2:15, salen los tipos del Banco Central Europeo y el mercado espera que en este caso sí suba por lo menos 25 puntos básicos. Todavía no está reflejado aquí, ¿vale?, pero en las próximas horas o días vendrá reflejado el dato aquí de lo que descuenta el mercado, que probablemente lo que se va comentando es del 4%. De nuevo, cualquier cambio a ese 4%, cualquier movimiento inesperado en la cifra, cualquier declaración de Lagarde que nos haga pensar que los tiros van por otro lado, va a provocar movimientos bruscos del mercado. Así que viene una semana en la que mucha precaución con los movimientos inesperados del mercado, que pueden disparar entradas, pueden disparar stops. Precaución a lo largo de toda la semana que viene. Más allá de eso, y el mensaje que subyace, el sentimiento que subyace es de cierto optimismo, ¿vale? De recorridos alcistas en las bolsas, de cierto optimismo y de que lo peor ha pasado, de que ya no deberíamos esperar nuevas quiebras bancarias, ni nuevos sustos de ese tipo, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de análisis técnico en los gráficos para ver cómo se concreta todo eso en los gráficos. Fijaos, SP500, lo que os decía, claramente por encima de los 4.200, lo ha roto. ¿Qué ocurre? Pues que ahora se enfrenta a un punto pivote, a otro nivel relevante. Fijaos la relevancia de ese nivel, porque tuvo una vuelta en V y por lo tanto es una zona que le va a provocar cierta resistencia, ¿no? Entonces, bueno, después de todo este impulso alcista, se ha quedado lateral muy poquito, ¿no? Ha realizado un movimiento lateral ahí de unos pocos días, velas solapadas, me voy a acercar un poquito, velas solapadas, y enseguida quiere atacar esta resistencia. Aquí yo veo optimismo. ¿Qué pasa? Que para superar esta resistencia tiene que desgastarse un poco. Quizá ese desgaste lo vaya a hacer un poquito más abajo y luego lo rompa con fuerza, o por el contrario rompa y retroceda, ¿vale? Pero en cualquier caso, para mí, la tendencia alcista se ha iniciado, ¿vale? Fijaos, si cogemos un contexto mayor, no máximo, no máximo, no máximo, aquí dudo mucho más, pero ya ha realizado no máximo, y en algún momento es posible que termine rompiendo el 4.300. Por lo tanto, continúe realizando los máximos. ¿Cómo aprovechamos eso nosotros? Solo si nuestro plan de trading nos dice que tenemos que ser alcista en el SP500. Yo aquí estoy haciendo análisis técnico general, ¿vale? ¿Qué nos dice el Nasdaq? El Nasdaq está mucho más alcista, ¿vale? Una cierta corrección, ¿vale?
pero mucho más alcista. ¿Lo veis? Un cierto movimiento parabólico. Esta corrección es muy sana y necesaria porque viene un movimiento muy parabólico y muy acelerado. Entonces, es necesario esa corrección, pero la tendencia alcista es clara. Y el Russell, que yo tenía mis dudas de que esta rotura se produjo el día en el que se rompió también el 4200, fijaos, fue el 2 de junio y el 2 de junio, aquí, el día que se produjo este movimiento optimista en el SP500, ¿no? Pues ese movimiento optimista fue también todo este movimiento optimista en el Russell, que lo llevó de la parte media de este rango a romper la parte superior del rango. Entonces yo dije, cuidado, que puede ser una falsa rotura, hay que esperar como mínimo un retroceso, ¿vale? Y efectivamente generó un retroceso. ¿Veis esta vela roja? Llegó a entrar otra vez dentro del rango y después se nos ha ido para arriba. Entonces, para mí, este proceso de acumulación ha finalizado. Quizá veamos todavía algún retroceso, ¿vale? Porque desde luego no va a subir eternamente. Va a generar algún retroceso, pero este proceso, este rango de aquí abajo, para mí, ha finalizado. Bolsa europea. Vámonos al DAX. Tendencia alcista plenamente vigente. Ataque a máximos y ahora aquí está esperando argumentos. Seguramente a ver qué dice el Banco Central Europeo. ¿Vale? ¿Por dónde van los tiros? Si asume suficiente optimismo, va a atacar este nivel. El 16.300, 16.400 lo va a atacar. ¿Vale? Porque lo que prevalece, lo que viene por detrás es tendencia alcista. El FTSE, muy correctivo todavía. Ya llevo un par de semanas avisando de que, bueno, lo vamos a seguir analizando, pero está en un estado feote. ¿Vale? Muy correctivo, sin tendencia, rangos amplios. Y el IBEX, parecido al FTSE, pero algo mejor, porque al menos está más cerca de la parte alta de la tendencia, ¿no? Pues poquito a poco se va a acercar al 9.500, ahora mismo está en el 9.339. Yo creo que veremos pronto al IBEX atacar el 9.500. Bolsa asiática, con este movimiento tan maravilloso que ha realizado el Nikkei. Bolsa japonesa, ha habido euforia en las últimas semanas con la bolsa japonesa, que lo ha llevado a realizar esta tendencia, ¿no? Correcciones que son necesarias, como esta de aquí, como esta de aquí, pero la tendencia alcista sigue vigente, ¿vale? Veremos de cuánto es esta corrección, si es un movimiento más lateral o más profundo, pero la tendencia sigue vigente. China llegó a romper este rango, se nos ha ido para abajo y de momento sin argumentos alcistas, no hay en absoluto argumentos alcistas, ¿vale? Si acaso un pequeño aviso aquí de acción del precio de que este impulso bajista podría estar llegando a su fin, porque podemos estar viendo lo que podría ser una pequeña pauta de agotamiento con una línea de confirmación aquí, ¿no? Pero teniendo en cuenta que si la rompe tiene muy cerca este soporte convertido ya en resistencia, pues no lo veo una señal demasiado interesante, la verdad. Divisas, ya hemos estado diciendo algo respecto a este movimiento del dólar. Sigue estando en un rango amplio, euro-dólar también, pero a la inversa, movimiento amplio. Libra-dólar, ese rango mucho más concentrado, en un estado mucho más elevado, más alto, y más concentrado aquí, ¿no? Dólar-yen, en tendencia, ¿vale? Ha perdido algo de fuerza aquí, esta debilidad temporal del dólar de momento ha parado este movimiento, pero la tendencia sigue siendo alcista. Si rompe este máximo, pues podría separarse bastante de este nivel, ¿no? Dólar franco, esta debilidad temporal del dólar ha animado algo al dólar franco, ¿vale? Pero de momento no podemos decir que está retomando toda esta tendencia bajista. Vamos a Bitcoin porque Bitcoin han pasado cosas. Hemos tenido las acusaciones de la SEC a Binance
sobre no haber sido del todo claro con la gestión del dinero, ¿no? Y de haber realizado traspasos de liquidez a entornos pues inapropiados, ¿no? Claro, el mundo cripto no está igual de regulado que el resto del mundo financiero, ¿no? Y por ahí los reguladores van encontrando fisuras con las cuales apretarle las tuercas, ¿no? Y eso va a ir a más, porque este mundo cripto va en contra del sistema monetario tradicional establecido, ¿no? Entonces les van a apretar las tuercas bien, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención no es que haya pasado eso, que sabíamos que tarde o temprano podía pasar, a nada menos que Binance, ¿no? Que sabemos que está realizando un trabajo muy fuerte en algunas zonas como en Europa para regularse y demás, y simplemente no les dan las facilidades para regularse, aunque es mucho más complejo, ¿no? Pero fijaos que a pesar de ese movimiento temporal de pesimismo al mundo cripto, ¿qué hizo el Bitcoin? Cayó, pero volvió a subir al día siguiente, ¿vale? Es decir, no está perdiendo todavía este nivel. Se ha detenido la tendencia alcista, pero no ha finalizado, ¿vale? Porque sigue aguantando aquí. O sea, yo veo una cierta fortaleza subyacente en el Bitcoin todavía. Lo veo, ¿vale? Entonces, puede que esta línea de confirmación y que ya no sea pauta de agotamiento, que tengamos que quitar estos objetivos, muy bien. Pero si durante la fase en la que se fortaleció el dólar no cayó el Bitcoin, y en una fase como esta en la que hay este ataque regulatorio a Binance no cae el Bitcoin, a mí me está trasladando fortaleza de fondo, ¿vale? Materias primas, para finalizar, crudo sigue en rango, movimientos inesperados, el recorte de producción de Arabia Saudí del domingo pasado se lo ha comido ya el mercado porque ya vuelve a estar donde estaba, aquí abajo. Son movimientos a la desesperada que no tienen gran recorrido. Y el oro, que estos movimientos que estamos viendo aquí, en esta fase de aquí, realmente son más por fortaleza o debilidad del dólar que por cambios en el valor del oro, ¿vale? Entonces, la tendencia alcista sigue vigente, pero este proceso de aquí todavía podría llevar tiempo. Y cobre, pérdida de valor ante un escenario de caída de la actividad industrial, de cierta recesión, pero podría ser que lo peor del cobre, de la cotización del cobre, ya lo hubiéramos visto ya, y quizás este movimiento esté finalizando, ¿vale? Es difícil de decir, vemos aquí un rango, un movimiento lateral, una pérdida de ese rango, y lo que podría ser una acción del precio que nos está diciendo, oye, quiero reingresar en el rango, ¿no? Bueno, lo iremos viendo en próximos días. De momento no es un análisis demasiado claro ni demasiado evidente, ¿no? Bueno, lo dicho, hemos hablado del MACD, hemos hecho un análisis y os he expresado mi opinión sobre cómo percibo el mercado a nivel de fundamentales y a nivel de análisis técnico. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado el programa de hoy. Yo he puesto todo mi corazón, todo mi empeño en que os guste. Y como siempre, nos veremos en el próximo Profit Factor. Ha sido un placer. Nos vemos en el próximo. Un cordial saludo y ser muy felices. Hasta luego.